también por este video que va a ser transmitido después de que se haga la edición correspondiente. Bien, la semana pasada o hace 2 semanas hicimos la presentación de la reforma política del proyecto La Gran Devolución, principalmente porque nuestros seguidores, nuestros amigos, simpatizantes y miembros del partido pedían la unificación de criterios para poder dar un solo mensaje. Entonces convenimos en que tenemos que presentar el proyecto de una manera individualizada, ¿no? Partiendo por la reforma política, que lo hicimos ya hace 2 semanas, y ahora lo que vamos a hacer es explicar la reforma económica. Principalmente el objetivo es la explicación de los argumentos a favor del mercado libre, porque la vez pasada en la reforma política lo que hicimos fue la presentación de argumentos a favor del gobierno limitado. O sea que vamos ahora a explicar lo que es mercado libre. Y lo que es mercado libre tiene también su propia argumentación. Entonces, primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada de manera muy sucinta, muy rápida, para poder explicar luego lo que es la reforma económica. En la última charla que hablamos sobre la reforma política, se nos quedó aprendido que el proyecto político tiene 4 P, ¿no? Principios, proyectos, programas, plan. En cuanto a principios, siempre hemos sostenido el gobierno limitado, mercado libre y la propiedad privada. Esto, digamos, el proyecto La Gran Devolución tiene estos 3 principios, 3 valores políticos para nosotros, que lo hacemos posible sacar del socialismo actual y pasar a un capitalismo mediante este programa que se llama Las 5 Reformas, que es bastante conocido por algunos. Ahora bien, este programa, Las 5 Reformas, que también tiene sus principios internos, se hace a través de un plan. O sea, el plan es lo que ustedes ven ahí: liderazgo, partido, FOPRA, que viene a ser la formación, organización, propaganda, levantamiento de recursos y acción política, da lugar luego a mandar gente al Congreso, ¿no? Que lo que queremos es finalmente llevar a una consulta popular, y que esta consulta popular se le dé una pregunta acerca de la habilitación de las derogación de la ley, de una ley habilitante, con la finalidad de tomar distancia con los organismos internacionales, de legislar, es decir, derogar las leyes malas y finalmente llegar a una constitución liberal, ¿no? Esto es de lo que hicimos hace 15 días aproximadamente. Así que la Gran Devolución tiene sus 3 vertientes, o 3 patas, o 3 principios generales: la soberanía legal, la derogación de leyes malas y la implementación de las 5 reformas. Y aquí tenemos las 5 reformas: reforma política, reforma económica, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma pensional. Estas 3 las hemos repasado también con bastante detalle. Y este programa de las 5 reformas tiene a su vez estos principios, que todo, como se dice, es consistente, es coherente, ¿no? Lo que es la reforma política es porque queremos respetar el principio del gobierno limitado. Cuando hablamos de mercado libre es porque este principio orienta la reforma económica, no es política, aquí es económica. Y por último, la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de pensiones, todas corresponden al principio de la propiedad privada. Lo que se va a hacer aquí es transferir los derechos de propiedad de los colegios, hospitales y cualquier activo que tenga el organismo encargado de proporcionar las pensiones a las personas, pasar al sector privado, es decir, lo manejen sus propios operadores naturales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colegios, el director, los maestros, la PAFA, por ejemplo, serían los operadores naturales de quienes van a gestionar los colegios o tal vez universidades, y ellos, si no lo pueden hacer, tercerizan, ¿no? La gestión se lo da a una empresa para que haga la gestión, y las utilidades que arroje los colegios, las universidades, pasan a ser la compensación económica por sus esfuerzos de estos operadores naturales en el caso de educativo. Igual es en el caso de los hospitales, y es igual en el caso si hay activos económicos para el caso de la reforma de pensiones. O sea, aquí lo principal es buscar el beneficio de quienes son los perjudicados del estatismo a nivel nacional. Y podemos identificar que aquí los perjudicados son los maestros, los perjudicados son los directores, los perjudicados son los padres de familia, y los perjudicados son los niños y los jóvenes y adultos en alguna proporción,
perjudicados por el estatismo porque le ha quitado oportunidades, aprendizaje, etc. Y nosotros lo que vamos a hacer es devolver lo que se le ha quitado, ¿no? Esa es un poco la idea de por qué el proyecto La Gran Devolución, devolver las oportunidades que se le han quitado. Bueno, en el tema de la salud igualito y en el tema de las pensiones igualito. Se devuelve a través de esta reforma, que es la reforma de la propiedad. Esta reforma de la propiedad. Acá todo ahorita, en estos momentos, la gran mayoría de los colegios, universidades, centros de establecimiento de salud, los policlínicos, están en manos del gobierno. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, la transferencia de los derechos de propiedad, por eso que hablamos de propiedad privada. O sea, la propiedad privada es popular, va a quienes son los beneficiarios, en este caso, los maestros, los directores, las enfermeras, los técnicos de enfermería, etcétera, igual en el caso de las pensiones, los que administran, etcétera. Y también los pensionistas. Eso es el tema del énfasis de la propiedad privada. Ustedes saben que las privatizaciones han sido direccionadas para beneficiar a empresas y encima monopólicas. O sea, no ha habido una privatización popular como se hubiese querido, ¿no? Bien, este es un repaso. Ahora sí entramos en el tema de hoy día. El tema de hoy día es el tema de ¿por qué mercado libre? ¿Por qué mercado libre? Vamos a presentar 3 argumentos filosóficos, históricos y económicos. Vamos a ver qué dice del filosófico. Nosotros en el tema filosófico decimos que una cosa es lo privado y otra cosa es lo estatal. No hacemos la palabra público. O sea, aquí no ponemos negocios públicos, ¿verdad? Negocios estatal. Porque no siempre lo público es estatal. Por ejemplo, una tienda que atienda al público no es estatal, es privado. Entonces decimos lo que es del Estado y lo que es de los particulares. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado libre? Es separar, ponerle su esfera de garantías de que las personas, los negocios, los empleados, los proveedores, todos los accionistas van a estar garantizados en que su accionar no va a ser interrumpido, va a ser de alguna manera frustrado, desalentado, desincentivado por algún tipo de regulación, ¿no? Acá las regulaciones económicas no existen. Lo que sí hay regulaciones políticas. Eso sí, eso siempre sostenemos. Y las regulaciones políticas son aquellas que defienden la vida, la libertad y la propiedad privada. Esas regulaciones políticas es las que nosotros hacemos énfasis. Pero lo que son acciones económicas de proveedores, empresarios, empleados, el contrato, la negociación, de eso, la única ley que existe es la ley económica. Si en caso hay dentro de la actividad económica algún tipo de fraude, engaño, corrupción, defalcación de los dineros de los accionistas, ya deja de ser económico, es penal, es delito. Ahí entra la regulación política. Entonces, siempre se va a castigar lo malo y se va a premiar lo bueno. Y quien lo premia es el propio mercado con mayores utilidades, mayores ingresos, mejor crecimiento, en tanto los negocios sean así de prósperos, ¿no? En cambio, cuando nosotros decimos gobierno limitado es para justamente separar lo público de lo privado y el negocio estatal, que son las 3 funciones que hemos siempre dicho, justicia, seguridad y obras públicas, es negocio y asunto estatal. Seguramente habrá alguna infraestructura que será, pues, de alguna manera construida, administrada, porque encuentra rentabilidad en hacerlo, pero ese es un tema no tan importante, es un tema menor. Pero eso ya se ajusta un poco a las reglas de competencia en las licitaciones, etc. Entonces, lo que hace el capitalismo en libre empresa es separar, ¿no? Acá ponemos la barrita, no hay mezcla posible, aquí está el mercado libre operando naturalmente y acá sus propias reglas del gobierno, que la Constitución es la que garantiza que va a estar el Estado haciendo lo que debe hacer, ¿no? Justicia, seguridad y obras públicas. En el caso de la filosofía que nosotros, los liberales clásicos, siempre sostenemos es que las leyes gubernamentales van a proteger las leyes económicas. Ese es el mercado libre. O sea, el mercado libre opera las leyes económicas y tenemos que protegerla a través de normas que permitan que los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada puedan ser ejercidas sin ningún tipo de obstáculos, ¿no?
personas con vida pueden hacer negocios. Gente con libertad puede hacer negocios. Gente con propiedad privada puede intercambiar medios para poder lograr sus fines. Esa es la economía. La economía estudia los medios de la manera en que pueda lograr su fin. Fin, tengo hambre. ¿Cuál es el medio? La alimentación. Entonces, lo que le está garantizando el liberalismo clásico es que utilizando la ley económica, oferta, demanda, costo-oportunidad, preferencia temporal, incentivos, consumo 19 leyes, es que éstas estén de alguna manera protegidas por el gobierno para que las personas puedan alcanzar sus fines propios. Los fines son variados, no son siempre lo mismo entre persona y persona. Entonces, las leyes gubernamentales, que es la ley de protección de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, garantiza que las personas a través de las leyes económicas pueden encontrar los medios suficientes para poder prosperar y cumplir con los fines que se ha abocado a lograrlo, ¿no? Vamos a ver los argumentos históricos. ¿Por qué mercado libre? Porque la propia historia ha planteado estos desafíos. Primero, el comunismo en el año 1989 tuvo un episodio el 9 de noviembre de 1989. Los alemanes salieron a las calles porque el presidente de la República Democrática Alemana no respondía ante los llamados que le hacían los policías que vigilaban las fronteras ante una declaración que había hecho Gorbachev acerca de dos reformas que tenía necesariamente que pasar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era la Glasnost, transparencia, hacer una serie de levantamiento de información que en ese momento no estaba disponible para el mundo occidental sobre los hechos que habían cometido ellos durante su gestión como líderes soviéticos, básicamente muertes, violaciones, deportaciones, etc. Y la otra era las reformas del propio sistema comunista para hacerlo viable a largo plazo, que era la perestroika. Entonces, esas dos palabras quedaron en la mente de los alemanes democráticos de la oriental, y como no tuvo respuesta a los policías, entendieron ellos que en ese momento no había gobierno. Entonces no podían responder los propios policías en la frontera entre la Alemania occidental, y lo que hicieron, salieron a las calles ellos a tratar de pasar el muro, y las fronteras se abrieron porque no había respuesta del comando. Entonces ahí se ve cómo las personas se llegan a pasar la voz y llegan a tomar el 9 de noviembre por la noche la frontera de división entre el Berlín occidental y el Berlín oriental. Ahí esa es una foto, digamos, emblemática, ¿no? Decía, el muro de Berlín no es que se cayó, lo derrumbaron. Es diferente, ¿no? Ese es un primer punto. El otro es la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1991 sale Boris Yeltsin a pedir la independencia de la Rusia del resto de las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces estamos hablando, eran como 49, algo así de repúblicas, entonces pedía la de Rusia. Entonces, esos dos hechos políticos, desde un punto de vista económico, le quita el pedestal a todos los economistas que sostenían que el modelo soviético era viable desde el punto de vista económico. Entonces, esta desintegración y lo anterior, que era el derrumbamiento del muro de Berlín, desde el punto de vista económico, ya lo había anticipado Mises en 1920. Escribió un documento, un paper, un artículo que se llamaba El cálculo económico en una sociedad, o una comunidad socialista, así se llamaba. En él, y ahí vienen los argumentos que quiero presentar, plantea dos argumentos económicos: el cálculo económico y la información desconcentrada. O sea, la explicación de por qué no era viable 70 años antes, lo había en 1920, cayó en el 89, 69 años después, le da la razón a la historia. Pero en su momento, en 1920, 3 años después de la revolución de los bolcheviques, nadie le hizo caso a Mises. Y eso que Mises fue muy impecable en su argumento. Primero, el cálculo económico. El cálculo económico, Mises lo plantea así. Como es una comunidad donde uno de sus ejes principales es la no propiedad privada, o sea, la negación de la propiedad privada, es decir, en una comunidad socialista no puede existir propiedad privada, decía,
cómo los agentes económicos que toman decisiones sobre qué cosa deben producir, consumir, vender, distribuir, etc., si no tienen, o sea, si no pueden calcular por qué no tienen los precios. ¿Y de dónde salen los precios? Los precios salen de valores. O sea, antes de que se produzca un precio hay dos valores que se juegan en el mercado. El valor del que vende y el valor del que compra. Pero estas dos valoraciones surgen cuando las personas, una que es consumidora y la otra es productora, ambos valoran lo que es suyo. Es decir, la valoración de algo siempre va a surgir cuando es algo tuyo. Tú no puedes valorar lo que es del otro, porque el otro, que es dueño del medio, valora de diferente manera. Tú puedes valorar lo tuyo. Entonces, como tú puedes valorar lo tuyo y encima la comunidad socialista te dice, tú no eres dueño de los medios con que te puedes producir, entonces ¿cómo va a valorar algo que no es de él? Y encima, sin esa valoración no pueden surgir los precios. Y sin los precios no pueden surgir los cálculos económicos correspondientes para saber si algo es escaso o abundante. O sea, la fundación de la comunidad socialista se hace sobre la base de que no hay propiedad privada. Sin propiedad privada no hay valor. Y si no hay valor, no hay precio. Y sin precio no hay cálculo. Ejemplo. ¿Por qué no era viable una comunidad socialista? No era viable porque no se podía saber cuándo era escaso o cuándo era abundante un recurso si no tenía los precios para poder hacer el cálculo. Podía suceder lo siguiente, y eso es lo que algunos economistas dicen. Se podría producir un puente hecho de oro, porque técnicamente el metal más resistente del planeta es el oro. Pero ¿por qué no se producen los puentes de oro? Por una situación de escasez, porque con la disponibilidad de oro que hay en el mundo no se podría construir los puentes necesarios para poder satisfacer las necesidades que existen en la sociedad. Entonces, pero no hay precios. Entonces, técnicamente, ¿qué diría un ingeniero? Prodúzcase los puentes hechos de oro, porque es el metal más resistente del planeta. ¿Y cuándo surgiría la escasez? Cuando no existe precio. Entonces, si no hay precios, el oro se va a acabar rápido. Porque el único determinante que puede uno saber si algo es escaso es los precios. Precios altos, escaso. Precios bajos, abundancia. ¿Por qué no se produce actualmente en una economía de mercado en los puentes hechos de oro? Porque hay precios que te indican que el oro es caro. Y que el hierro es un metal sustituto que es más barato. Y la combinación de hierro con carbón te da el fierro. O sea, uno puede a través de los precios saber si algo es escaso o algo es abundante. Entonces, Mises dijo, una comunidad económica, una comunidad socialista necesita el cálculo económico para poder asignar los recursos de manera eficiente, sin que exista escasez y sin que exista abundancia, que se produzca lo justo. Pero en la Unión Soviética se producían más misiles, se producía más industria bélica, se producía aparatos tecnológicos, se mandaba cohetes a la luna o cohetes dando la órbita terrestre, pero había escasez de vivienda, había escasez de ropa, había escasez de alimento, había hambrunas en la zona norte de Rusia. ¿Y por qué fallaba tanto? Era porque no tenían los precios de mercado, sino precios referenciales. O sea, mientras en el mundo occidental se guiaba por precios y en la Unión Soviética no querían utilizar la propiedad privada como un referente para crear los valores y de ahí los precios, es que tomaban los precios de Estados Unidos, los precios de otros países, para de ahí sacar los cálculos necesarios sobre si qué se debe producir, qué se debe consumir y todo. Pero ustedes saben que los precios son de manera subjetiva, y al ser subjetivo no es lo mismo de hablar la subjetividad del mundo occidental o la subjetividad del mundo comunista. Entonces no había forma de poder desde un gobierno poder adelantar cuál será la producción y consumo en el futuro. Bien, ahora me voy a explicar la información desconcentrada. Este aporte de cálculo económico es de Mises. El que voy a explicar a continuación es de Hayek. Bueno, este es Mises, por si no lo conocen, y este es Hayek. Hayek, alumno de Mises, ¿no? Hayek lo conoce a Mises por un escrito, justamente el artículo de 1920, donde él deja de ser socialista fabiano y se convierte en liberal porque él, a través de un escrito, lo convenció a él que el cálculo económico no era viable en esa comunidad. Entonces,
El cálculo económico ya lo expliqué, que esto es los 4 elementos para hacer viable una comunidad socialista: propiedad privada, que da lugar al valor, el valor da lugar al precio y el precio al cálculo económico. Sin esto no puede haber lo demás, ¿no? Eso es lo que he explicado hace un momento. Ahora vamos a ver la información desconcentrada. Este sujeto, el F, es el órgano director, es el órgano que desde una comunidad socialista haría la planificación centralizada, es decir, él manda órdenes a todos los sujetos que ustedes ven ahí, y van a ver sujetos que están algunos divididos por una barra, que es la que ustedes ven aquí, ¿no? Y ven aquí un sujeto, acá otro sujeto, un sujeto que se quiere comunicar con un sujeto, igual acá, igual acá. El tema es el siguiente: en los mercados, para que exista coordinación, es decir, para que alguien produzca lo que el otro necesita, tiene que haber información entre ambos. Por ejemplo, si Juan es dueño de un recurso, digamos el agua, y Lucho tiene necesidad de tomar agua, va a surgir un tercero que se va a llamar empresario y va a identificar que Juan tiene un recurso que lo necesita a él, pero Juan no sabe a quién venderle. Y el empresario lo que trata es cubrir ese vacío y decirle a Lucho: a ti veo que tu necesidad es tomar agua, pero sabemos que tú ignoras quién tiene ese recurso, pero yo sí sé. O sea, yo me informo que él tiene el recurso. Por tanto, lo que hago es cubrir ese vacío y lo que hago es comprarle a él el recurso, el agua, y a él se lo vendo a un precio mayor. O sea, yo le pago un precio menor y se lo vendo a un precio mayor. Entre él y él existe una coordinación a través mío. O sea, yo como empresario soy un elemento coordinador del mercado. Que hay un desajuste inicial. El desajuste es: él tiene sed y él no sabe qué hacer con el agua. Y yo lo que hago es coordinar. Lo que él no usaba para venderlo, ahora me lo vende a mí y puede ser recompensado económicamente pagándole una cantidad, un precio, que luego, una vez que yo soy dueño del recurso, propietario del recurso, le vendo a él que lo necesita. Ahí está el elemento coordinador. En cambio, en un mercado tipo soviético, donde hay un Ministerio de Economía y Finanzas que está tratando de coordinar las acciones de él y de él, lo que dice Hayek es que para que se cumpla esa coordinación tiene que mandar o enviar mandatos. ¿Mandatos qué son? Leyes. Mandatos son reglamentos. Mandatos son obligaciones de cumplimiento del plan. Por tanto, ¿dónde está la dificultad que está encarando el director? Y ahí entra el argumento de Hayek. Dice: lo que ocurre en el mercado es un orden espontáneo, es decir, entre Juan, en este caso yo que voy a asumir el papel de empresario, y Lucho, la información que va a necesitar el director es algo que va a surgir de manera libre y espontánea. Es decir, no él, ni yo tenemos el conocimiento perfecto de lo que va a suceder el día de mañana. O sea, no hay forma de enterarnos, y menos un gobierno, de que hay una información disponible que va a hacer posible la coordinación entre él, yo y él, para que se produzca ese intercambio en el mercado, que es la satisfacción de la necesidad de él a través de la compra del recurso que yo quiero hacerlo a través de Juan, para poder existir una coordinación perfecta. Porque es una información de tipo espontáneo, y espontáneo es algo libre, sin necesidad de tener como se dice, la predicción de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ese es uno. Dos, la información que hay en el mercado está disperso, o sea, no está concentrado. ¿Y dónde está principalmente la información? En la cabeza de cada uno. Ese es el segundo argumento. Es decir, para que el órgano director pueda enterarse de lo que va a surgir en el mercado, consecuencia de una necesidad, consecuencia de un descubrimiento empresarial, que significa que yo ya identifiqué que él tiene el agua y que él es el que lo necesita, eso está en la mente de cada uno. O sea, la información no es algo
práctico, o sea, no es algo que se pueda poner, formalizarlo, como podría ser, pues, a ver, un objeto. Si yo quiero formalizar el vaso, tendría que construir el vaso. Para que exista el vaso lo tengo que construir. Pero la información no es algo práctico. ¿Por qué razón? Porque hay informaciones que son de tipo subjetivo. Por ejemplo, su sed de él no puede ser medido. La sed de él que es necesario para que él pueda tener la necesidad no es algo que se pueda extrapolar, se pueda sacar la sed. Él tendría que manifestarlo. Pero su manifestación requiere una formalización. Y la formalización significa que tiene que contestar una pregunta. ¿Usted tiene sed? Sí. Ok. Sí, tendría que marcar y enviar esa información. Pero lo que él no puede anticipar es la medición de la sed. O sea, ¿cuánto es una sed? Habría que preguntarle para que el órgano director, en este caso el planificador, pueda decir, se necesita una botella de agua, que es exactamente coincidente con su sed, la satisfacción, como se dice, óptima. Como esa información no la puede hacer, no la puede poner en número, simplemente él dice, yo tengo sed. Entonces, ¿qué tendría que hacer Juan? Venderme a mí el recurso, preguntarle a Lucho, ¿quieres esta botella de agua? Y dependerá de él que diga sí o no, o de repente él dice, yo quiero 2 botellas de agua. Pero eso es espontáneo, pues. No es algo premeditado, planificado, o sea, su sed no la ha planificado, simplemente surgió de la nada. Entonces, el conocimiento diseminado es una imposibilidad práctica del gobierno director, en este caso el ministerio, que va a planificar para poder anticipar las cantidades necesarias de manera objetiva, de tal manera que a la hora de producir agua, en este ejemplo, no se sobrepase ni sea tan escaso. O sea, esa información de cuánto no la puede saber porque el tipo de conocimiento práctico es de manera subjetiva. O sea, no hay forma de saber la necesidad de manera objetiva, sino de forma subjetiva. ¿Quién es el que sabe? El que lo está padeciendo. Siguiente argumento, el conocimiento no articulable. Eso significa que la información tiene unas cadenas de transmisión que no son tampoco objetivas. O sea, si yo quiero saber cuánto él necesita de agua, tengo que preguntárselo, pero él me dirá en ese momento lo que va a surgir. Pero esa información yo la recojo, pero de manera espontánea. Pero el problema está en que, como yo sé que Juan tiene el recurso, yo sé la cantidad que necesito para venderle a él, a Lucho, el problema que viene es, ¿qué va a pasar cuando el órgano director, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, quiera planificar la economía y quiera saber cuánta agua tiene que producir? El problema es cómo se lo hago saber. O sea, ¿a través de qué medio se lo hago saber? Si es de conocimiento subjetivo. O sea, ¿cómo? Porque cuando él lo haga a través de una encuesta y suceda esa coordinación entre él que tiene el recurso del agua, yo que se lo voy a vender a él, se está creando nueva información que antes no estaba disponible. O sea, ya no es suficiente que el Ministerio de Economía y Finanzas sepa que él es el dueño del agua, que él tenga sed y que exista un tipo al medio que va a hacer la labor empresarial, porque el gobierno lo que va a hacer es sacarlo al empresario del medio, porque el que va a ser el empresario es el gobierno, pues, porque el gobierno va a planificar la economía y va a decir cuánto de sed tiene él y cuánto tiene él de agua. Si sacas al empresario, la pregunta es ¿cómo se va a enterar de la necesidad de él y de la cantidad de agua que él? Porque no está en el mercado, el gobierno no está en el mercado. ¿Dónde está el gobierno? En un escritorio sentado. No es posible que de un escritorio sepa individualmente las necesidades y los recursos de cada uno. Porque tendría que hacer la labor empresarial. Y la labor empresarial es una labor descentralizada. O sea que tiene que haber un empresario por cada nicho de mercado. Ese es el conocimiento no articulado. El quinto, el conocimiento creativo.
es el conocimiento que surge de la nada. Es como decir, los beneficios empresariales se forman por un descubrimiento. Pero ¿dónde se da ese descubrimiento acerca de las necesidades, acerca de los recursos para atender las necesidades de las personas? Tendría que ser la labor empresarial, porque la única forma de poder saber cuánto, cómo, dónde, a quién, a qué precio, etc., tiene que ser alguien que haya de manera espontánea haber descubierto, o sea, se dio cuenta. Eso es lo que dice Kirchner, ¿no? Kirchner dice, ¿qué es una oportunidad de negocio? Es un descubrimiento empresarial. O sea, el acto empresarial es un acto de descubrimiento, es darte cuenta. Ahora, si el gobierno no tiene esa información, si no va a hacer lo que hace un empresario, de preguntarle a las personas individualmente qué es lo que necesita, pues es un acto personalísimo. Entonces, ¿cómo va a crear un conocimiento de la nada? Pues si son burócratas que van a recibir insumos de la información, no son personas que van a ejercer la labor empresarial. Bueno, esta me adelanté, la transmisión social subjetiva, que es de los mecanismos que tiene el mercado para transmitir información, que el único que lo sabe es el empresario y no el gobierno, ¿no? Y por último, o como penúltimo, es la coordinación espontánea. Esa explicación entre Juan, yo y Lucho, para hacer posible satisfacer las necesidades de él y yo ganar en una intermediación que él sabe que necesita esos recursos, pero no sabe qué hacer con esos recursos, simplemente lo tiene, me da a mí la información como empresario de saber que él tiene una cantidad de recursos que él lo necesita, pero no sabe cuánto es lo que necesita. Esa coordinación tampoco es posible a través de un órgano director. O sea, desde una oficina del ministerio no puede asignar una cierta cantidad de agua, determinar o descubrir cuánta es la sed que tiene Lucho, porque no está en el mercado para hacer las coordinaciones. Lo que resulta es que una vez que yo hago este proceso de coordinación, como yo no estoy solo en el mercado, estoy hablando de que somos tres, pero imagínense que ustedes, el resto que está aquí, se dan cuenta, y ahí viene la nueva información, se dan cuenta que así funciona el mercado. ¿Qué harían el resto que tienen otros recursos, otros medios económicos para atender otras necesidades? Simplemente antes del descubrimiento no sabía que de esta manera se podía hacer las cosas. Ahora que ya tienen el conocimiento de lo que ocurrió entre Juan, yo y Lucho sobre cómo se hace una atención de una sed a través de un recurso llamado agua que está empaquetado en una botella, el resto no lo podría saber a menos que yo lo haga. Y cuando se hace, eso ya es ex post, el resto crea una nueva información sobre cómo se hace el mercado. Esa información, de nuevo, es espontánea. O sea, nadie de los que estaban alrededor pudo anticipar lo que iba a suceder entre Juan, yo y Lucho. A menos que sucediera. Y eso lo hacen a través de los precios. Y por último, mientras el gobierno para hacer planificación necesita de datos, el mercado necesita de tiempo. O sea, aquí en el transcurrir entre él, yo y él, ha ocurrido un fenómeno temporal. Pero cuando llega la información al gobierno de lo que ocurrió, y eso es la estadística, por eso todos los gobiernos utilizan las estadísticas, dicen, esto se produjo de la siguiente manera. Al precio de $1 se vendió una botella de agua, cuyas ganancias de esa botella de agua es 20 céntimos, porque 80 céntimos era el agua como recurso. 20 ganó el empresario por colocarlo a donde Lucho, y Lucho compró a $1 el agua. Entonces yo gano 20 céntimos, él paga $1 y él gana 80. Yo, sin haber invertido, solamente me di cuenta de la necesidad para yo ganar 20. Eso queda escrito. Pero una vez que es enviada esa información de manera formal a través de una estadística, el gobierno lo recibe. Cuando lo recibe, habrá pasado un periodo de tiempo. Cuando ocurre esa información, resulta que, como es mercado como proceso, una vez que se atendió las necesidades de Lucho y una vez que vendió su recurso, en este caso Juan, a mí, que yo soy el empresario, pasó un tiempo en el cual ya se modificó el cuadro económico.
Él ya satisfizo sus necesidades, yo vendí el recurso y él ganó al comprarle. Esa información que en el momento lo tiene como un dato de la historia, pasó a ser para nosotros, lo que hemos completado el cuadro económico, una cosa que ya no se va a volver a repetir. Entonces llega a ser desfasado. Entonces, ¿cómo va a producir algo en el cual es otra temporalidad de algo que ya sucedió en el pasado? Por esa razón los planes fracasan, porque los planes necesitan constantes y no es como el mercado que es temporal, que es una vez que se satisfizo no se vuelve a repetir las mismas circunstancias y el gobierno produce algo que no está dentro de los ajustes del mercado. Eso es... ¿Cuántos argumentos son? 3, 6, 8 argumentos para decir que una comunidad socialista no puede planificar por adelantado las necesidades y satisfacciones a través de los medios económicos con producciones empresariales. Conclusión entonces, para cerrar el tema. Lo que hemos visto principalmente es el mercado libre tal como es, que es un ajuste coordinado que lo produce la función empresarial a través del descubrimiento de oportunidades que otros no lo han visto y que justamente el empresario lo que ha hecho es satisfacer dicha demanda comprando un medio económico para satisfacer la necesidad de otro. Información necesaria para coordinar todo es de tipo subjetivo, es descentralizado, es temporal, lo cual hace imposible formalizarlo todo a través de instrumentos necesarios para que el gobierno lo pueda hacer desde su oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, de manera que puede producir lo que necesita el mercado. Cuando lo hace, ya está desfasado. Y cuando lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer, necesita de información que no puede ser transmisible, porque es de carácter subjetivo. Ese es el argumento, los argumentos principales. ¿Cuáles son? Cálculo económico e información desconcentrada. Eso es lo que no puede hacer un gobierno, tener estas dos informaciones en una comunidad socialista. Y cualquier cosa que se le parezca va a parecer lo mismo. Bien, eso sería todo. Muy buenas noches y estamos atentos a sus preguntas de acá de todos los que están. Pregunten. Quisiera preguntar respecto de la asimetría de la información. ¿Cómo calza ahí, digamos, en el enfoque que tú has dicho? La asimetría de información es el argumento que ponen aquellos que sostienen que el gobierno tiene que equilibrar aquella descompensación informativa por lo general de los que compran. Dice así, ¿no? Los productores o el vendedor de un auto usado conoce mejor que nadie las características, la funcionalidad, los defectos, las virtudes que tiene un producto. El que no tiene conocimiento perfecto, en este caso es el consumidor, quien no conoce a profundidad lo que el otro le está vendiendo. Entonces, ¿qué surge como respuesta ante esa disyuntiva? ¿Qué hacer? Uno sostiene que el gobierno tiene que brindar información desde afuera para compensar aquella falta de información que tiene el consumidor a la hora de comprar un producto que tiene ventaja el que lo va a vender. El argumento de nosotros decimos, no, aquí hay que crear un marco genérico donde la libertad empresarial se va a encontrar con esa oportunidad de compensar esa información que anda faltando. Por ejemplo, el agricultor no sabe, por lo general, el tipo de clima que va a haber dentro de un mes o dentro de unos días, y entonces surgen iniciativas privadas, observatorios del clima, donde le venden la información al agricultor acerca de las proyecciones que tienen sobre el clima que va a haber dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, y hay suscripciones que se pagan por ello. Por ejemplo, tú ahí de Weather Channel te dice, ahorita tú vas a tu celular y puedes encontrar el clima del día de mañana hasta de una semana. Pero en el caso de los agricultores, como van a hacer una cosecha más o menos de mediano plazo, dicen, necesito dentro de 6 meses, ¿cómo va a estar el clima? Entonces hay servicios que se pagan de información. O sea, eso es iniciativa empresarial. El marco digamos, importante aquí son de los incentivos. O sea, ¿cómo logro que las personas
compensen la falta de información que tienen algunos en el mercado. Entonces, ese marco genérico de leyes que tiene que promover no es otra cosa que generarle un marco de libertad. Entonces, ahí entra un poco la iniciativa empresarial en cómo compensar. Por ejemplo, nadie sabe acerca de los autos usados, cómo estarán o no digamos, las condiciones técnicas de un carro. Entonces, ¿llevas a quién? A un mecánico de tu confianza, ¿no? Exacto. Y si eres una empresa y quieres comprar 10 camiones usados, bueno, contratarás a un perito o a algún experto, a una empresa que se dedique a este tipo de situación o información que la maneja mejor que tú, y compras los servicios de una empresa. Pero para eso tiene que haber un marco de incentivos que genere. Ahora, no se entienda por marco de incentivos el darle subsidios para que las empresas que se dediquen a eso tendrán, no sé, algún descuento tributario o cosas por el estilo. No, es simplemente darle los marcos legales iguales para todos, que sea en los obstáculos mínimos, claro, una regulación que evite el abuso, ¿no es cierto?, el engaño, ¿no es cierto?, que haga posible que haya una coordinación perfecta entre el que ofrece con el otro sin que el otro se sienta engañado, porque ahí viene el Poder Judicial, es lo que nosotros siempre decimos. Cuando un Poder Judicial funciona, entonces la persona sabe que si en caso de engaño, acciona judicialmente y sanciona a la empresa que lo engañó diciendo, es que el carro no tenía defecto, y ahora sale el defecto y va al Poder Judicial y ahí acciona de manera que lo compense económicamente. Entonces, ese es un poco el mercado, darle los incentivos. Sí, te iba a preguntar. Un poco fuerte para que se explicara. Sí, en una sociedad socialista, con todos estos controles, el movimiento capitalista espontáneo se da en la informalidad. Siempre va a haber ese movimiento informal, porque es una acción humana que tú te encuentres con otro y de alguna forma tengas que resolver esa forma espontánea las cosas del mercado. O sea, de todas maneras es imposible clausurar el capitalismo. No, el capitalismo es antes siempre de va a todo. funcionar. Sí, así no esté en la Constitución. En el socialismo sí, es imposible no contar con capitalismo. Siempre va a estar ahí. Siempre, porque imagínense, miren el capitalismo alemán, el socialismo alemán. El socialismo alemán dejaba que las empresas fueran gestionadas por empresarios privados, que eran los dueños. Pero la diferencia entre el socialismo alemán y el capitalismo del libre mercado es que en el socialismo alemán, si bien eran los propios empresarios que gestionaban la empresa, la capitalización de sus ganancias no eran distribuidas a cada empresario. Era simplemente toda utilidad que rinde a la empresa pasa a ser del Estado. Y el Estado le pagaba a los empresarios por haber hecho gestión y no haber hecho empresarialidad. Porque ustedes saben que el dueño de una empresa, su principal incentivo es las utilidades que va a ganar, no el sueldo que le van a pagar. Entonces, el socialismo alemán era de ese tipo. Era un diseño mucho mejor respecto al socialismo, era una mejora, sin embargo no acumulaba la suficiente cantidad de capital como para modernizar, porque todo eso ¿a dónde iba? Al gobierno, y el gobierno no sabía asignar recursos por las informaciones que hemos estado diciendo. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, quería preguntar respecto en la parte donde estábamos viendo el tema de la propiedad privada. Habías mencionado que tanto en salud como en educación, quienes son los empleados, digamos, ¿no?, en este momento, pasarían a ser gestionarios, ¿no? O sea, gestionarían, digamos, la institución. En parte claro. Sí. Ahora, eso implica que no hay transferencia de propiedad de los activos. ¿O sí? No, sí. Es la privatización, o sea, que pase a los activos a mano de ellos. Claro, una cosa es que se transfiere por los activos y tú eres, digamos, accionista o parte de las acciones de la institución, y otra cosa es que tú gestiones, ¿no? No, gestión no, porque si fuese gestión no tendría los incentivos para cuidar bien los recursos. O sea que si tú eres dueño de algo que es tuyo, lo vas a cuidar mejor que si es de otros, ¿no?
Ahí en economía hay una que se llama la teoría del agente principal. Claro, porque si es gestión solamente, digamos, el incentivo sería pues sobre el sueldo que tú tienes una utilidad, ¿no? A obtener, ¿no? En la bonificación, Sí, como claro. hacen los administradores en las empresas privadas. No, El administrador no siempre es el dueño. no, claro. Claro. El gerente no es el dueño. Exactamente. Pero para que se comporte como un dueño, porque esa es la teoría que acabo de mencionar, la teoría del agente principal, es que se han dado cuenta las grandes empresas y las medianas, sobre todo las de grandes capitales, que no siempre el administrador cuida o administra como el dueño, porque el dueño es el representante, lo sería, que está representando un directorio, ¿no es cierto? Pero ellos saben que si ellos tuvieran la capacidad de administrarlo, no lo harían como lo hace actualmente el gerente. Entonces, ¿qué es lo que es ahora con esta teoría económica? Lo que están diciéndole es, ok, a los administradores hay que tratarlos como dueños. O sea, a ver, no es el sueldo lo que a ti te motiva. Vamos a crearte unos incentivos para que tú te comportes como dueño. Por resultados. Exacto, y que puedas tú comprar las acciones en un determinado momento. Lo que se te llama la preferencia de la venta. Cuando saques un paquete de acciones, a ti primero se te va a decir, mira, acá está las ventas. Cómpralo, porque esto es como parte de tu empresa. Entonces, cuando una vez lo compra, ya forma parte del director. Entonces, ya él cuida lo que es de él, porque él es parte de la, digamos así, como dueño de la empresa, ¿no? Entonces, esa pregunta que es muy buena, permite aclarar que la idea es que sean dueños, para que cuiden lo que tienen en sus manos y le generen los incentivos necesarios. Ahora, no todos los directores, no todos los digamos, administrativos o los operadores naturales, en el caso del campo de la salud, la educación y en pensiones, tienen las capacidades y las competencias como para administrar algo. Y entonces van a decir, ¿y cómo nos vamos a hacer cargo de algo que no sabemos si toda la vida hemos sido empleados? Ah, ahí tienes la opción del mercado. La opción del mercado dice, terceriza la gestión. Actúa tú como un directorio. Tú eres el que vas a decirle al gerente a qué, digamos, con qué objetivos, con qué metas se te está contratando. Yo quiero que esta empresa crezca 15%. Si llegas al 15%, se te da una bonificación de tanto porcentaje de las utilidades, para que así tú puedas ponerle más empeño a lo que estás gestionando y puedas hacer crecer la empresa y no pérdidas. Pues si tú le das un sueldo, igualito pierdo, gana, le vas a pagar un sueldo, ¿no es cierto? Y la idea es que no solamente gane el sueldo, sino una bonificación por mejor resultado. Entonces, tiene opciones para que los propios médicos que no saben nada de gestión puedan decirle a una empresa que tercerice, que la represente, para que ellos hagan la gestión por él. Es un poco como en Sedapan, ¿no? Sedapan, si bien es estatal, hay ciertas áreas de la empresa que están en manos de tercerizados, o digamos así, ¿no? Empresas que hacen la gestión de la medición de los medidores de agua. Eso no lo maneja Sedapan, eso lo maneja una empresa privada que se encarga de la gestión de los medidores a nivel. Hay una experiencia que se ha hecho en el gobierno regional de Ica, ¿no? Respecto de la gestión de hospital regional, ¿no? De Ica, ¿no? ¿Creo que tercerizan? Sí, y lo tiene una empresa española. Ah, claro. Sí. Ahí es la mejor forma. Y las citas se manejan muy bien, no hay cola, ¿no? Y entonces hay un ejemplo, digamos. Hay un ejemplo de algo que se parece mucho a lo que estamos diciendo, ¿no? Se podría extrapolar, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que sí. Teóricamente está demostrado, ¿no? Sí, la satisfacción de las necesidades permite acumular capital, ¿no? Una persona que satisface las necesidades de un amplio grupo de personas permite vender algo y acumular capital. ¿Eso tiene que ver con la creación de clases sociales? ¿O fomenta una división o algo así? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el uso de los impuestos por parte del Estado? O sea, determina que imponga impuestos al que acumula más capital, algo así. ¿Tiene que ver esa cuestión? A ver, la acumulación de capital es algo natural en el capitalismo. La desigualdad es una marca y sello del capitalismo. Lo que nos preocupa a nosotros es que las personas, digamos la gran mayoría, o digamos todos, no tengan las mismas oportunidades. O sea, me refiero, al todos tener las oportunidades significa yo estoy abriendo el mercado para que cualquiera de los que quieran hacer
empresa acumular, crecer y tener más recursos que el que es empleado propiamente dicho. De manera que las oportunidades no se restan, sino se suman a lo que ya, digamos, no lo tienen ahora en estos momentos. Entonces, algunos se ha visto que siendo empleados ganaban poco y al abrirse el mercado se convierten en empresarios más prósperos desde el punto de vista económico que cuando eran empleados. A otros no, porque no a todos les gusta arriesgar. Pero sí abrimos los mercados. Entonces, ¿qué va a pasar? La movilidad que tiene es lo que a nosotros nos interesa, es decir, que tenga la oportunidad el pobre para que sea rico. Igual, el rico puede llegar a ser pobre en un mercado libre, si hace mal las cosas. Lo que se ha visto normalmente es que en los mercados donde existen regulaciones, protecciones, apenas tú le levantas las regulaciones, las protecciones, no todos pasan el test del mercado. Son privilegios. ¿No es cierto? Son privilegios, ¿no? Como el caso de las ensambladoras de aquí, Toyota, Datsun y Volkswagen, los tres, apenas se abrió el mercado, las tres ensambladoras cerraron y fueron reemplazadas por autos importados. Entonces, no todos van a hacer movilidad social. O sea, el capitalismo lo que te ofrece es que el pobre se puede convertir en rico y el rico se puede convertir en pobre. Entonces, la acumulación dependerá de qué? De esas oportunidades de descubrir quiénes son los que más lo necesitan y atenderlo en su momento y su oportunidad con las calidades y los precios que la gente está dispuesta a pagar. Entonces ahora tú dices, eso tiene relación con el enfoque estatal, de que paguen más impuestos quienes son los que ganan más, acumulan más. Bueno, desde un punto de vista del socialismo, por supuesto, claro, tiene una vertiente de hacer justicia social con dinero que no son de otros, ¿no? Que es castigar por alguien que acumuló más dinero que otros. En cambio, nuestro enfoque liberal es al revés. Más bien, deberíamos castigar a aquel, pero no es que castiguemos, sino más bien deberíamos castigar a aquel que no produzca las cantidades necesarias dentro de la economía como para atender a todo público. Pero eso no se puede hacer. Al menos suficiente, digamos. Claro, entonces, el castigo que nosotros vemos como liberales clásicos es que es el impuesto. Mientras más alto, castiga más la eficiencia. O sea, descapitalizas más al que produce más. Entonces, ¿cómo hacemos para que aquel que capitaliza más genere más inversión o reinversión, de manera que dé más oportunidades de crecimiento a otras personas que van a ser sus futuros empleados, colaboradores o socios, por último? Es bajarle los impuestos para que capitalizan más, crecen más y absorben más gente en el negocio, de manera que también otros tengan la oportunidad de poder gozar de los beneficios de esta empresa, porque la empresa no nace sola, ¿no es cierto? Sino que cada vez que va creciendo una empresa va absorbiendo más cantidad de lo que dicen algunos es el stakeholder, o sea, las partes interesadas, que pueden ser los trabajadores, los accionistas, la comunidad también se beneficia en este caso, porque al tener empresas prósperas, obviamente la comunidad se beneficia porque va en ese lugar donde va a prosperar, mejora su entorno. Como ustedes han visto, los centros comerciales no solamente construyen dentro de su perímetro, sino ponen mejores veredas, acceso a estacionamientos, comodidades para sus futuros clientes, ¿no? Entonces, las empresas no es como las pintan, egoístas, que viven para sí mismos. Yo sí diría que eso ocurre, pero en un sistema cerrado socialista de corte regulado. Esas sí son las que explotan al trabajador, porque saben que tienen la protección de esa ley que no le permite a otros entrar y competir contra ellos. Entonces aprovechan de esas leyes malas para hacer dinero sin competir, ¿no? Y con privilegios y con todo. Entonces, cuando tú abres el mercado, será el público consumidor quien hará su tarea de decir, esta empresa sí me gusta y esta empresa no me gusta. Esta me trata bien a mí, me cobra precios bajos, de buena calidad, y esta que me cobra altos precios, me trata mal, no le iré a comprar. Entonces las personas van a quien lo tratan mejor, ¿no? Bien, ¿otra pregunta más? Bien, entonces vamos a agradecer a Carlos, a todos ustedes, Juan, Lucho, Fidel y Carlos, José Maca, que estuvo detrás de las cámaras, Carlos Mendoza, Leti y Anita, que está al fondo, por esta charla que ha podido ser posible para el beneficio de toda la comunidad en el Perú, y si nos han visto en otros países, también para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto con otra charla.